Eh, bueno, agradecemos la invitación. Nosotros hemos sido, como Colegio de Profesores, probablemente una de las organizaciones que más ha cuestionado la ley vigente sobre aseguramiento de la calidad por muchos aspectos, pero este es uno de los que particularmente hemos manifestado muy claramente nuestro serio reparo a esta norma que permite en la ley 20.529, artículo 31, cerrar escuelas. Y voy a comenzar señalando la postura que tenemos como organización gremial respecto al proyecto de ley. Estamos absolutamente de acuerdo en que este proyecto de ley se pueda aprobar. Estamos absolutamente de acuerdo en que es una norma la actual que causa mucho daño y esto vendría en reparar parcialmente esa situación dañina, y voy a pasar a explicar. Pero nuestra postura es que esta ley sea aprobada en el más breve plazo, que tenga trámite rápido, ojalá, y por lo tanto pueda ser ley de la República lo más pronto posible, porque la situación que implica, la condición que genera en el sistema escolar es extremadamente dañina. Y paso a señalar que el sistema de aseguramiento de la calidad y la categorización de escuelas, como ustedes saben perfectamente, se basa en una ponderación de distintos factores, pero en donde el principal, dado el porcentaje que se le asigna, es el del rendimiento en la prueba SIMSE. La prueba SIMSE pondera un 67% de la evaluación que se hace de los colegios para su categorización. Y como bien sabemos, esta es una prueba que está absolutamente cuestionada hoy en día. Y voy a mencionar solo algunos aspectos. Nosotros tenemos un largo listado de motivos por los cuales, motivos técnicos, académicos, educacionales, pedagógicos, sociales, por los cuales creemos que esta es una muy mala prueba y que debe terminarse en Chile. Bueno, el carácter estandarizado, censal de la prueba SIMSE no considera las particularidades de cada realidad educativa ni la pertenencia cultural que deben tener los procesos educativos. Confunde evaluación con medición. Normalmente los defensores de que el SIMSE se siga manteniendo nos dicen, pero ¿cómo se va a evaluar? Confundiendo, esta es una confusión técnica básica para los conocedores, pero en general en el sentido común se les tiende a asimilar evaluación con medición. Las evaluaciones son en general bastante más complejas que simplemente las mediciones. Sostiene una separación estructural entre aprendizaje y formación. Se sitúa el juicio evaluativo únicamente en el resultado, excluyendo del juicio evaluativo el proceso, y el proceso es muy importante en pedagogía, muy importante, tanto más importante que el resultado, y sin embargo el SIMSE en lo absoluto considera aquello. No constituye una herramienta para retroalimentar el proceso pedagógico, dada la naturaleza de la información que se entrega. Esto también es un argumento que se suele dar. Bueno, pero es información útil para retroalimentar los procesos pedagógicos. Eso no es así. A los profesores el resultado del SIMSE no nos sirve de nada. Lo digo muy claramente. No entrega un resultado por estudiante, por ejemplo. No entrega un resultado en el tiempo en que podría ser oportuno. Si yo tengo un curso de cuarto básico que está haciendo su SIMSE y el resultado me llega cuando ya el curso ni siquiera está en el nivel, cuando el curso puede haber cambiado completamente, cuando es muy probablemente ya no lo tengo como profesor, ni siquiera, evidentemente son resultados que finalmente no tienen aplicación práctica al interior de la escuela. Entrega información en una lógica de comparación que refuerza la competencia, la creación de rankings y finalmente un ordenamiento del mercado educativo, pero que no tiene criterios pedagógicos. La lógica de entrenamiento, disociación formativa y descontextualización que provoca genera desmotivación a los propios estudiantes.
sostiene una expectativa de mejora a partir de una línea de base cuantitativa y lineal, sí, y esto es muy importante, sin considerar la variabilidad en la composición de los grupos de estudiantes de un año a otro en un determinado nivel de enseñanza. Yo quiero decir que cuando estamos diciendo que un colegio obtuvo durante una cantidad determinada de evaluaciones un mal resultado que justifica su cierre, hay que decir que ese resultado se está haciendo sobre la base de muestras diferentes. Son distintos cursos los que se están comparando. Por lo tanto, nosotros no podemos saber si ese colegio efectivamente ha mejorado, incluso bajo el supuesto, que nosotros lo cuestionamos, pero bajo el supuesto que el CIMSE midiera calidad de la educación. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero hagamos solo para efectos del ejercicio la suposición de que le diéramos tal sentido. ¿Cómo podemos saber si un colegio mejoró o no en base a dos muestras que no son comparables una con otra? Porque son distintos grupos. Y esta cosa de la mejora continua, como base en que se basa, en que se fundamenta todo el sistema de aseguramiento de la calidad, el concepto mejora continua está bastante reiterado dentro de la ley. Evidentemente es una cuestión absolutamente discutible, absolutamente fuera de lugar incluso, porque ¿cómo puede usted mejorar continuamente entre muestras que no son comparables? Es del ABC del asunto estadístico esto. Son grupos humanos distintos, son cursos distintos, en contextos distintos. ¿Cómo puede usted comparar? Todos sabemos que el CIMSE 2019 finalmente fue todo bastante alterado, de hecho nosotros llamamos a no realizarlo. Pero, ¿cómo podría usted comparar los resultados del CIMSE realizado en el 2019 con un CIMSE realizado en años anteriores o en años posteriores, en contextos absolutamente distintos, con grupos humanos distintos, con la escuela en una situación distinta? Bueno, ya hemos dicho que la ponderación respecto a la evaluación es excesiva, un 67%, y las altas consecuencias que esto tiene significan que en la práctica los colegios, para poder sobrevivir, o bien para ubicarse en el pináculo de los rankings según sea su realidad, la atención fundamental y casi exclusiva tienen que ponerla únicamente en el CIMSE. Porque es tan alta la ponderación en relación a todos los demás factores que usted cualquier esfuerzo que dedique a los otros factores no tendrá peso finalmente en el juicio evaluativo, que es decisivo para el funcionamiento de la escuela. Ya sea porque está intentando sobrevivir la escuela o ya sea porque está intentando escalar en este ranking que le otorga una serie de premios por parte del sistema según su resultado. Bueno, además está decir que esto genera un efecto negativo particularmente sobre la educación pública que atiende mayoritariamente a los sectores más vulnerados. La correlación, está más que estudiado esto, la correlación directa entre resultados CIMSE y nivel socioeconómico de los estudiantes, que es una correlación dura, casi absoluta, la correlación que hay entre un factor y otro. Y quienes atienden a los sectores más vulnerables, que en esta correlación son los que obtienen menores rendimientos del CIMSE, son las escuelas públicas. De hecho, de 218 escuelas en riesgo de cierre, 163 son públicas. El CIMSE genera un juicio completamente sesgado y reduccionista de la calidad educativa a partir de la consideración de dos asignaturas. Esencialmente se consideran dos asignaturas de carácter funcional, excluyendo la valoración de otras áreas del conocimiento. Bueno, tal como hemos planteado en múltiples ocasiones y en distintos espacios, como también lo han planteado diversos especialistas, nos parece completamente erróneo seguir asociando el resultado de la prueba CIMSE con la calidad de la educación. Es casi una aberración pedagógica seguir sosteniendo aquello. Lo que corresponde es más bien hablar de la profunda desigualdad educativa y de la total falta de pertinencia cultural, tanto de la política curricular como de los mecanismos de medición estandarizada con que se busca evaluar las escuelas. Bueno, después hay muchos datos respecto a las distancias que hay entre los niveles socioeconómicos, respecto a los resultados, hasta 82 puntos de diferencia pueden haber en los resultados del CIMSE según nivel socioeconómico. Está eso largamente estudiado. Quiero señalar además que el CIMSE refuerza curricularmente el desequilibrio en cuanto a la importancia que se le da a las distintas áreas de formación. Quiero reforzar este punto.
Las matemáticas son muy importantes en la vida, pero también el arte es importante en la vida. Y también la educación física es importante en la vida, y la historia es importante en la vida, y las distintas expresiones culturales son importantes en la vida, no únicamente dos. No únicamente dos. La propia agencia calidad genera un tipo de análisis que incentiva el aprendizaje para la medición, con especial énfasis en lo cognitivo funcional, en desmedro del desarrollo multidimensional de los sujetos. Esto también es muy importante. Unilateraliza la educación esta idea absurda de que el SIMSE igual resultado SIMSE igual calidad de la educación. Se genera un lenguaje que esconde los fines educativos amplios y los factores contextuales que explican los fenómenos educativos y refuerza la instrumentalización del espacio escolar, eludiendo de paso toda responsabilidad de la política educativa. Sería interesante que tuviéramos un SIMSE sobre la política educativa, que midiéramos la eficiencia de las políticas educativas. También la agencia ha apelado en otras ocasiones a la llamada falta de una mentalidad de crecimiento en los estudiantes. Ese concepto ha usado la agencia de calidad. Falta de mentalidad de crecimiento en los estudiantes, endosándoles una suerte de pereza mental que constituye una atribución completamente arbitraria e injustificada. La agencia de calidad fija además como parámetro para establecer el éxito en el rendimiento la consecución de estudios superiores. Favor remitirse a los documentos de la agencia de calidad. Esto constituye una arbitrariedad de juicio muy grave, dado que no tiene por qué ser la educación superior la única meta que presiona a las escuelas para mejorar sus puntajes. Esto es desnaturalizar completamente el proceso educativo e introducir un incentivo perverso, dado que el sistema de admisión en Chile, por su carácter altamente selectivo, por razones académicas o económicas, no permite el ingreso de todos los estudiantes a la universidad. El problema de fondo es la lógica de estandarización y la total falta de pertinencia cultural de los saberes y la forma en que estos son evaluados. Más aún, es la tensión que produce el entrenamiento para pruebas estandarizadas lo que genera que la agencia de calidad llama ansiedad académica. La presión por circunscribir el desempeño genera el efecto contrario al buscado en materia de rendimiento. La presión, la ansiedad, el estrés que genera en el tema del resultado SIMSE sería muy interesante que se hicieran investigaciones, creo que hay algunas al respecto. Efectivamente, estudios revelantes han señalado que el SIMSE no es un instrumento que permita medir la calidad de la educación. Me remito fundamentalmente al estudio de Flores en el año 2013. Y no evalúa aprendizajes globales en el sentido modelativo representacional, categorial y reflexivo, como lo han planteado autores como Piaget, Vygotsky, Brunner, Dewey, Pozo, Zavala, Astolfi, entre otros. Menos aquellos que se orientan a una formación para la vida, para el desarrollo socioindividual, la convivencia, el pensamiento crítico, el ejercicio de la ciudadanía. Se trata más bien de la medición de comportamientos condicionados, rutinizados, reducidos a un solo tipo de formato y completamente alejados de los contextos. En tal sentido, el rendimiento en este tipo de pruebas son un efecto de la totalidad de la experiencia socioeducativa y no representa en sí mismo el aprendizaje. El error de las autoridades es creer que dichas brechas se acortan trabajando para el SIMSE y fragmentando el desempeño en base a estándares, indicadores o al entrenamiento de habilidades segregadas, cuando en realidad todo esto, además de la restricción del proyecto curricular y la brutal homogenización cultural, reduce las posibilidades de que las escuelas contribuyan a ampliar el capital cultural de los estudiantes. Vale decir, la presión que ejerce el SIMSE golpea de manera regresiva la razón fundamental que explica el alza o baja en los puntajes operatorios. Yo anticipo que probablemente el Ministerio de Educación, por su intermedio, presidente, saludo al subsecretario, aunque lo había saludado afuera, que está acá, es probable que el Ministerio de Educación argumente que está haciendo esfuerzos porque esas escuelas mejoren y salgan de la categoría de desempeño deficiente. Es probable que ese argumento se ponga aquí en la mesa. Pero yo quiero decir que lo que se está haciendo en estos momentos en esas escuelas es precisamente lo que dije recién. Un entrenamiento de habilidades segregadas, donde la escuela, ¿qué es lo que hace hoy día? ¿Qué es lo que hace hoy día una escuela que está categorizada en deficiente y que tiene una amenaza de cierre? Para salvarse está sometiendo a los estudiantes a un
entrenamiento que es más bien un proceso que no es propiamente un proceso educativo, es más bien un proceso de adiestramiento para rendir en esa prueba. De adiestramiento. Es un adiestramiento para poder salir del paso, desatendiendo totalmente otros aspectos educativos que son fundamentales, desatendiéndolos. La presión es tal que los profesores están aceptando imposiciones que vienen desde los cuerpos directivos de decir, por ejemplo, no hagamos arte en la hora de arte. En la hora de arte, profesora, usted va a reforzar el CIMSE, porque de esto depende nuestra sobrevivencia. Y esos alumnos y esos estudiantes están perdiendo experiencias educativas integrales, experiencias educativas ricas. Eso es lo que está pasando hoy día con este programa de fortalecimiento de esas escuelas, programas que se han anunciado por parte del Ministerio. Lo sé por testimonio directo de los docentes. Por lo tanto, la categoría de insatisfactorio que condena a las escuelas esconde un conjunto de problemáticas muy diversas y no da cuenta de la complejidad de la labor que realizan muchas escuelas en contextos de pobreza y marginalidad. No logra valorar el enorme esfuerzo y los importantes avances que realizan los miembros de las comunidades frente a necesidades y desafíos formativos de alta complejidad que no están contemplados en la política de estandarización curricular y evaluativa. Constituye una verdadera hazaña educativa evitar que muchos estudiantes caigan en el consumo de drogas, la delincuencia, la violencia y la deserción. La ley no reconoce en toda la amplitud de ámbitos estos logros y no pondera adecuadamente su valor, ya que el conjunto de otros aspectos está ponderado en un 33% del total. Menos aún lo reconoce en relación con el contexto en que se producen. Para la legislación que busca asegurar la calidad, da igual a enfrentar dichos ámbitos en sectores ABC1 que en escuelas insertas en realidades de extrema pobreza. Esto último no constituye una dificultad superior ni una necesidad, tanto más urgente que resolver las exigencias de desempeño estandarizado que impone este sistema de aseguramiento de la calidad. Por lo tanto, frente a la amenaza de 163 escuelas públicas que están por cerrar, y respecto a eso quiero poner el ejemplo del Colegio Lorenzo Baeza de Rapa Nui, que ha obtenido resultados ineficientes durante 3 periodos consecutivos, lo cual, de acuerdo a esta normativa actual que se quiere modificar en este proyecto de ley, implicaría su cierre. 540 estudiantes tiene esa escuela, la única escuela básica que hay en Rapa Nui. Y hay solo una escuela particular subvencionada, que por supuesto se está frotando las manos, esperando tener el mercado de 540 estudiantes que van a ir a caer a esa única escuela particular subvencionada de esa comuna y de esa zona. Por supuesto es un ejemplo bien particular, pero en muchos lugares va a pasar eso. Se están frotando las manos muchos colegios particulares esperando que les llegue ese mercado de estudiantes que al cierre de las escuelas obviamente tendrían que migrar. Así es que nosotros, reitero con lo que inicié, estamos absolutamente de acuerdo con la aprobación de este proyecto de ley. Esperamos que se apruebe a la brevedad posible y sacar a las escuelas de esta verdadera espada de Damocles que tienen sobre sus cabezas estas 218 escuelas a través de todo el país. Gracias, presidente.